Después de 35 años como neurocirujano, pensé que ya nada podía sorprenderme del ser humano. Había visto lo peor: heridas de guerra, víctimas de violencia, accidentes que parecían imposibles de sobrevivir. Pero nada, absolutamente nada, te prepara para estar en el balcón de tu propia casa y ver cómo el hombre que se casó con tu hija tritura una pastilla blanca y la deja caer en tu copa de champán. Aquella noche no era cualquier cena. Celebrábamos mi 40º aniversario de bodas, y el tipo, mi yerno, pensaba matarme para quedarse con mi dinero. Lo que no sabía es que, en vez de firmar mi sentencia de muerte, acababa de beber la suya. 5 minutos después estaba tirado en el suelo, convulsionando frente a 200 personas de la alta sociedad, y yo apenas estaba comenzando. Si quieres saber cómo logré darle la vuelta a la situación sin levantar la voz ni usar un bisturí, quédate conmigo. Esta es la historia de la operación más peligrosa que he realizado en toda mi vida. Desde el balcón del segundo piso observaba a un hombre entre la multitud, con los ojos fríos y la sonrisa falsa que aprendí a reconocer en el quirófano. Mauricio Díaz, mi yerno. Mauricio estaba casado con mi hija Camila desde hacía 5 años. Siempre fue encantador, pero detrás de esa sonrisa había algo oscuro. Esa noche lo confirmé. Lo vi pararse junto a la mesa de servicio, mirar a los lados y sacar del bolsillo un pequeño sobre blanco. Lo abrió con cuidado, trituró una pastilla y la vació en una copa de cristal que tenía grabado mi nombre: Héctor. Era mi copa especial para el brindis, la que mi esposa había mandado hacer solo para mí. Observé cómo el polvo se disolvía en el champán. Luego, Mauricio giró el líquido con la mano y sonrió como si nada. Su celular se encendió. Desde el balcón pude leer el mensaje que escribió: «Listo, en 10 minutos termina esto. Prepara el coche». Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron. El pánico es para los que no saben pensar bajo presión, y yo llevaba más de 3 décadas abriendo cráneos sin margen de error. Sabía lo que estaba viendo: una dosis de fentanilo o algún otro opiáceo sintético. Si bebía ese champán, moriría en minutos con un paro respiratorio que parecería un infarto. Nadie sospecharía. No grité, no hice escándalo. Solo respiré profundo y activé lo que yo llamo mi modo de quirófano. Pensar con frialdad, sin emociones, como cuando tienes un cerebro abierto frente a ti y cada segundo cuenta. Enderecé el saco, ajusté las mancuernillas y bajé por la escalera principal. El sonido de la fiesta me envolvió. Risas, copas chocando, la orquesta tocando suavemente. Teresa estaba saludando a unos invitados sin imaginar que a pocos metros alguien planeaba dejarla viuda. Mauricio me vio acercarme y tomó una bandeja de plata con 2 copas llenas de champán. Me sonrió con una amabilidad falsa. «Suegro», dijo, «aquí está su copa. Todos estamos esperando para el brindis». Yo sabía perfectamente cuál era la copa envenenada, la de la derecha. Lo vi poner el polvo. Además, las burbujas subían más despacio por la densidad del veneno disuelto. «Gracias, hijo», le respondí tranquilo, mientras extendía la mano. En ese momento, un empresario que conocía de años lo llamó desde atrás. Mauricio giró, la cabeza apenas un segundo para saludar. Fue suficiente. 30 años de microcirugía me habían dado manos más rápidas que el ojo humano. En un movimiento casi invisible, crucé la mano y cambié las copas. La limpia quedó a la derecha, la envenenada a la izquierda. Nadie lo notó. Cuando volvió a mirarme, yo ya tenía la copa equivocada en la mano. «Por 40 años de amor», dijo alzando su copa, «y por la salud de mi querido suegro». «Por la salud», respondí mirándolo directo a los ojos. Nunca se sabe cuándo puede acabarse. Mauricio bebió de un trago. Yo solo di un sorbo. El champán era excelente. Lástima que él acabara de tomarse su propia trampa. La banda de jazz dejó de tocar y todos guardaron silencio cuando él levantó la voz para dar su discurso. Le encantaba ser el centro de atención.
Amigos, familia, empezó. Estamos aquí para celebrar a Héctor y Teresa, dos pilares de Mindocin, nuestra comunidad. Yo contaba los segundos en mi mente. 1 minuto, nada. 2 minutos. Empezó a sudar. 3 minutos. La voz se le trabó. Repitió la palabra sacrificio 3 veces. Parpadeó rápido. Su rostro perdió color. Sus pupilas se encogieron. Miosis, toxicidad por opioides. Su cerebro empezaba a olvidar cómo decirle a los pulmones que respiraran. La gente rió nerviosa, pensando que estaba borracho. Pero yo sabía lo que venía. De pronto se tambaleó. Intentó seguir hablando, pero solo salió un balbuceo. Dio un paso al frente, tropezó con la mesa y cayó con todo el cuerpo sobre el suelo. El sonido del cristal rompiéndose fue como un disparo. Todos gritaron. Camila corrió hacia él. «¡Mauricio!», chilló. Yo no dudé. Me lancé sobre él. «¡Atrás!», grité con voz de autoridad. «¡Soy médico!». Me arrodillé a su lado. Estaba convulsionando, con espuma en la boca y los ojos en blanco. Parecía que intentaba salvarlo, pero mis manos hicieron algo más. Mientras revisaba su pulso, metí discretamente la mano en el bolsillo de su saco. Sentí un papel arrugado. Lo saqué sin que nadie notara y lo escondí en mi propio bolsillo. Era el envoltorio del polvo, la evidencia. Solo entonces comencé las compresiones torácicas. «Llamen a una ambulancia», ordené. «Rápido, paro cardíaco». Mauricio ya estaba morado. Se moría sobre mi alfombra, asesinado por su propia codicia. Me incliné hasta su oído y susurré: «Te vi, Mauricio. Sé lo que hiciste. Ahora vas a contarlo todo». Sus ojos se abrieron un segundo llenos de miedo, antes de volverse a perder. Las sirenas ya se escuchaban a lo lejos. La fiesta había terminado. El sonido de las sirenas se acercaba, rompiendo la falsa calma del salón. La gente estaba en shock. Teresa se desmayó al ver a su yerno retorciéndose en el suelo. Camila gritaba, desesperada, sujetándole la mano mientras los paramédicos corrían con la camilla. El aire olía a champán, sudor y miedo. Yo, en cambio, me mantenía sereno. Había pasado demasiado tiempo viendo la línea entre la vida y la muerte como para perder la cabeza ahora. Cuando los paramédicos cargaron a Mauricio, me puse de pie. Mostré mis credenciales médicas y subí a la ambulancia antes de que alguien pudiera detenerme. «Soy el doctor Ramírez», dije con voz firme. «Voy con él». Camila intentó subir detrás de mí, llorando, pero la detuve. «Quédate con tu madre. Cuida de ella. Nos vemos en el Hospital Central». La puerta se cerró de golpe y la ambulancia arrancó entre luces azules. Dentro solo quedábamos 3. Yo, Mauricio inconsciente y un joven paramédico al que reconocí enseguida. «¿Tú eres el doctor Ramírez?», preguntó sorprendido. «Fui interno en su servicio hace unos años. Soy Carlos». «Perfecto, Carlos», le respondí sin apartar la mirada del cuerpo frente a nosotros. «Tienes frente a ti un caso de intoxicación por opioides, no un paro cardíaco». «¿Cómo lo sabe, doctor?». «Mira sus pupilas», le indiqué. «Miosis severa. Respiración lenta. Color azulado. No es infarto. Es fentanilo o algo parecido». Carlos tragó saliva. «¿Quiere que le administre naloxona?». «Aún no», dije rápido. «Primero, toma muestras de sangre y orina. Necesito un toxicológico completo. No registres nada todavía. Entrega las muestras directamente a mí». El joven dudó unos segundos, pero el tono de mi voz no dejaba espacio para preguntas. Obedeció. Insertó la aguja y extrajo la sangre. La guardé dentro del bolsillo interno de mi saco, junto al envoltorio que había sacado del bolsillo de Mauricio. Pruebas sólidas. Cuando llegamos al hospital, el equipo de emergencia se lo llevó corriendo a la sala de reanimación. Yo lo seguí de cerca, no como suegro preocupado, sino como médico en control de una situación. Había visto morir a cientos de pacientes, pero ese no podía morir todavía. Tenía que hablar. Dentro de la sala, una doctora joven tomó el mando. «Intúbenlo», ordenó. «Naloxona, 0.4 miligramos». La enfermera inyectó el antídoto.
Yo observaba con los brazos cruzados. Sabía exactamente lo que venía. La naloxona arranca los opioides del cerebro de golpe. Es como resucitar a alguien con un balazo invisible. El cuerpo de Mauricio se arqueó en la camilla. De su garganta salió un sonido animal. Un gruñido mezcla de miedo y dolor. Sus ojos se abrieron desorbitados buscando aire, buscando respuestas, buscando la muerte que no llegó. El monitor empezó a pitar con fuerza. Su corazón pasó de 40 a 150 en segundos. «Está entrando en taquicardia», gritó la enfermera. «No», dije con calma. «Está aterrorizado». Y era cierto. Cuando sus ojos encontraron los míos, el miedo fue absoluto. Quiso incorporarse, pero las correas en sus muñecas se lo impidieron. Movía la cabeza como un loco. Intentó hablar. «Él», gritó con voz rasposa. «Él cambió las copas». La sala se quedó muda. Las enfermeras y los médicos se volvieron hacia mí. Mauricio escupió saliva y siguió gritando. «Ese viejo me envenenó. Yo lo vi cambiar las copas». Y justo en ese momento, la puerta del cuarto se abrió de golpe. Entraron 2 policías junto con Teresa y Camila. La escena era perfecta para él. Su esposa llorando, su suegro de pie, los policías mirando con sospecha. «Mamá», gimió Mauricio, «aléjate de él. Papá quiso matarme». Teresa se quedó helada. Me miró con horror, con esa mezcla de duda y miedo que se clava más que un cuchillo. «¿Por qué, Héctor?», susurró. «¿Por qué harías algo así?». Esa pregunta me atravesó, no por lo que decía, sino porque vi en sus ojos que en verdad lo creía. Creía al hombre que acababa de intentar matarme. Uno de los policías se adelantó. «Doctor Ramírez», dijo, «hay una acusación seria en su contra. Tendrá que acompañarnos para aclarar los hechos». Metí la mano en mi saco. El agente dio un paso atrás pensando que iba a sacar un arma. En lugar de eso, saqué una copa envuelta en una servilleta blanca. «Aquí está la copa que usó Mauricio», dije. «Tiene sus huellas, su saliva y el veneno que él mismo colocó. Analícenla. Encontrarán fentanilo». El policía la tomó sorprendido. «Si usted lo envenenó, ¿por qué traer la prueba?». «Porque no fui yo», contesté tranquilo. «Yo solo me negué a beber». Mauricio palideció. Entendió que había confesado más de lo que debía. Había admitido que hubo veneno. El policía suspiró y me hizo una seña. «Acompáñenos, doctor. Tendrá oportunidad de explicarlo todo». Asentí. No discutí. Caminé erguido hacia la salida mientras Teresa abrazaba a Mauricio. La línea estaba trazada. Ellos eligieron creer al enemigo. En la patrulla, mientras las luces rojas iluminaban mi rostro, sentí una calma extraña. Creían que me habían vencido, que el viejo cirujano había caído. No sabían que apenas acababa de abrir al paciente. Y yo nunca pierdo una operación. La sala de interrogatorios olía a café viejo y a desconfianza. El policía que me vigilaba trataba de mantener la mirada dura, pero se notaba que estaba nervioso. Yo permanecía en silencio, las manos entrelazadas sobre la mesa metálica. No necesitaba decir nada todavía. En mi cabeza repasaba cada detalle: la copa, las muestras de sangre, el envoltorio del veneno. Todo seguía en mi poder. Tenía las piezas del rompecabezas. Solo faltaba armarlo. La puerta se abrió de golpe. Entró Ramiro Ortega, mi abogado y viejo amigo. Había sido mi compañero de universidad antes de cambiar los bisturís por los códigos legales. «¿Otra vez metido en líos, doctor?», bromeó con su voz ronca. «No esta vez», le contesté. «Ahora soy la víctima». Ramiro no perdió el tiempo. Exigió mi libertad inmediata. Su tono era tan firme que los policías apenas pudieron responder. Menos de una hora después, estaba saliendo del edificio. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro. Afuera, Ramiro me ofreció llevarme a un hotel, pero negué con la cabeza. «No», le dije, «tengo que volver a casa». El camino de regreso fue silencioso. Al llegar, la mansión parecía un mausoleo. Las luces apagadas, el jardín húmedo, las ventanas oscuras. Le pedí a Ramiro que esperara en el coche. Tenía que revisar algo yo solo. Entré sin hacer ruido. El reloj del pasillo marcaba las 3 de la mañana.
Caminé directo al despacho que había cedido a Mauricio como oficina cuando se mudó con nosotros, una estupidez que ahora me pesaba. Abrí la puerta y el olor a perfume caro me dio náusea. Encendí solo la lámpara del escritorio y cerré con llave. Detrás del escritorio colgaba un gran cuadro de una cacería, algo típico de su mal gusto. Lo quité y, como imaginaba, encontré una caja fuerte empotrada, digital con perilla de seguridad. Sonreí. No era el primer candado que enfrentaba. Recordé a don Rubén, un paciente cerrajero que años atrás me enseñó a escuchar los mecanismos como si fueran corazones. Me agaché, coloqué el estetoscopio sobre el metal y giré el dial. Clic, clic, clic. 1 a 1. Los pernos cedieron. A los pocos minutos, la caja se abrió con un suspiro. Dentro había papeles, montones de ellos. Saqué el primero. Eran pagarés, deudas, de juego, cifras enormes, 150,000 en un casino, otros 200,000 a prestamistas, 1,000,000 perdido en criptomonedas. Mauricio estaba ahogado en deudas, un hombre desesperado. Seguí revisando. Encontré un legajo azul con mi nombre. Dr. Héctor Ramírez, evaluación médica y solicitud de incapacidad. Mis manos se pusieron frías. Lo abrí. Eran documentos legales, redactados por un abogado conocido por ensuciarse las manos por dinero. En ellos se afirmaba que yo mostraba pérdida de memoria, episodios de ira y signos de deterioro cognitivo. Habían falsificado informes médicos y hasta incluían una carta notariada que daba a Mauricio poder total sobre mis decisiones de salud y mis bienes en caso de quedar incapacitado. Me quedé helado. No quería matarme al instante. Quería dejarme vivo, pero inútil, vegetal. Planeaba drogarme para que quedara con daño cerebral y así controlar mis cuentas, mis propiedades, mi empresa. Quería quedarse con todo lo que construí. Pasé más hojas. Había incluso un contrato con un asilo mediocre. No un centro médico de prestigio, sino un lugar barato donde tiran a los viejos que estorban. El veneno en la copa no era para matarme, sino para volverme prisionero en mi propio cuerpo. Mi respiración se volvió lenta y pesada. Seguí hurgando. Al fondo encontré un sobre con un logotipo de aseguradora. Lo abrí. Seguro de vida a nombre de Héctor Ramírez. Beneficiario principal, Mauricio Díaz. Monto, $10 millones. La fecha, hacía solo 2 días. Todo encajaba. Si el veneno me mataba, él cobraba el seguro. Si me dejaba vivo, controlaba el dinero. Era un plan perfecto. Guardé cada papel en mi maletín, limpié mis huellas, cerré la caja y volví a colocar el cuadro en su lugar. Salí del despacho y respiré el aire fresco del jardín. Miré la casa que había construido con años de trabajo y amor y sentí que ahora estaba llena de sombras. Regresé al coche. Ramiro me esperaba con los ojos entrecerrados. ¿Y bien?, preguntó. Encontré el diagnóstico, le respondí con voz firme. El paciente es un tumor maligno y vamos a tener que extirparlo antes de que mate al anfitrión. Ramiro no preguntó más. Encendió el motor y nos fuimos. Al amanecer no pude dormir. Me quedé sentado en el sillón del vestíbulo, todavía con el smoking manchado. Cada campanada del reloj sonaba como un recordatorio. A las 4, la puerta principal se abrió. Era Teresa. Venía del hospital. Su rostro estaba pálido, el maquillaje corrido. ¿Cómo está?, pregunté. Estable, respondió seca. Los médicos dicen que sobrevivirá. No hubo abrazo. No hubo alivio. Me miró con algo que dolía más que cualquier insulto. Avanzó, tiró el bolso al suelo y me cruzó la cara con una bofetada tan fuerte que me hizo girar la cabeza. «¿Cómo te atreves?», escupió. «Intentaste matarlo». «Teresa», dije conteniendo la rabia. «Escucha, Mauricio no es quien crees». «Basta», gritó. «Deja tus mentiras. Mauricio me lo contó todo. Dijo que lo humillabas, que lo amenazabas, que estabas celoso porque él tiene futuro y tú ya solo eres un viejo amargado». Sus palabras fueron cuchillos. Me miraba con odio, no con amor. Había creído cada mentira de ese hombre.
¿De verdad le crees?, le pregunté. Por encima de 40 años de matrimonio, está en una cama. Por tu culpa, dijo llorando. Y aún así no quiere denunciarte. Tenle al menos esa gratitud. Comprendí que ya no estaba hablando con mi esposa. Estaba hablando con una mujer manipulada, cegada. Nada de lo que dijera serviría. Bajé la voz. Tienes razón, amor. Estoy cansado, confundido. Necesito descansar. Por un instante pareció relajarse. Duerme, dijo más suave. Hablaremos mañana. Dormiré en la habitación de invitados. No puedo verte ahora. La vi subir las escaleras. Esperé hasta oír el agua de la ducha. Entonces fui al tocador, tomé su teléfono y lo desbloqueé. Nuestro aniversario. TAT 0685. Ironías del destino. No abrí mensajes, no había tiempo. Instalé un programa de monitoreo oculto que había comprado hacía semanas por sospechas. Lo configuré y volví a dejar el celular exactamente como estaba. Luego me encerré en mi despacho, conecté los audífonos al portátil y esperé. A los 20 minutos el sonido apareció. Era una llamada. La voz de Teresa sonaba temblorosa. «¿Amor?», dijo. «¿Estás bien?». Y del otro lado, débil pero viva, la voz de Mauricio respondió: «Estoy bien, mamá. Me duele la cabeza, pero estoy a salvo». «¿Él está ahí?». «Sí», susurró ella. «Está aquí». «Pero no. Te preocupes, ya lo puse en su lugar». Mis puños se apretaron. «Mamá», así le decía. La conversación siguió, y cada palabra era una puñalada. Teresa confesó que había transferido $500,000 a la cuenta de Mauricio. Dinero de nuestro fondo de retiro. Todo para pagar a un abogado tiburón que iniciaría un proceso legal de incapacidad mental contra mí. Mi propia esposa acababa de financiar mi destrucción. Cerré los ojos, respiré hondo y supe que ya no había marcha atrás. A las 8 en punto de la mañana estaba en el despacho de Ramiro Ortega, mi abogado. La ciudad apenas despertaba, pero yo llevaba toda la noche sin dormir, con los documentos de la caja fuerte extendidos sobre la mesa. Ramiro, con su café en la mano, los revisaba con ceño fruncido. Cada hoja era una puñalada más: los falsos informes médicos, la carta notariada, el seguro de vida. Todo perfectamente planeado para dejarme fuera de juego. «Esto es grande, Héctor», dijo Ramiro finalmente. «Tu yerno no es un improvisado. Esto huele a fraude, intento de homicidio y lavado de dinero. Y mi esposa está ayudándolo», añadí con voz seca. Él soltó un bufido. «Entonces no hay tiempo que perder. Vamos a activar el protocolo del fin del mundo». Ese nombre lo habíamos inventado 30 años atrás, cuando comencé a hacer dinero de verdad. Era una cláusula legal que Ramiro me convenció de crear por si algún día todo se iba al demonio. En ese momento me pareció exagerado. Hoy le agradecí a su paranoia. Sacó una carpeta con formularios y la puso frente a mí. «Este documento congela de inmediato todas las cuentas conjuntas y tarjetas. Nadie podrá sacar un centavo. Ni tu esposa, ni tu hija, ni ese infeliz». Tomé la pluma. «Hazlo». «¿Seguro?», preguntó Ramiro mirándome con seriedad. «Van a quedarse sin dinero, sin acceso a nada. Ya lo usaron contra mí. Prefiero verlos sin efectivo a verlos bailando sobre mi tumba». Firmé. La tinta negra parecía más pesada que nunca. Ramiro escribió rápido en su computadora. «Listo. En 5 minutos los bancos actualizan el sistema». Pero no se detuvo ahí. Siguiente paso. «Revocamos los permisos de acceso a tus propiedades. Cierres digitales, claves, todo. Nadie entra sin tu autorización». «Hazlo también», respondí. Firmé de nuevo. «Por último», dijo Ramiro mientras me pasaba otro documento, «voy a notificar a las aseguradoras y hospitales. Se bloquean los poderes notariales falsos y se investiga la póliza de vida». Puse mi firma por tercera vez. Con cada trazo sentía que me quitaba un tumor del alma. Ramiro presionó Enter. «Ya está», sonrió levemente. «En menos de 10 minutos, todos los accesos quedarán cerrados». Me levanté y caminé hacia la ventana.
Afuera el sol brillaba sobre la ciudad, pero para mí seguía siendo noche. Ahora empieza lo interesante, murmuré. Mi celular vibró justo cuando el reloj marcaba las 8:15. No lo contesté. A los pocos segundos volvió a sonar. Luego, una tercera vez. A la cuarta llamada respondí. Era Teresa. «Héctor», gritó casi sin aire. «Hay un error horrible». «Buenos días, Teresa», dije con calma. «Nada de buenos días», chilló. «Mis tarjetas no funcionan. Fui a comprar desayuno para Mauricio y la máquina dijo, tarjeta robada. En el hospital nos tratan como mendigos. No hay error», le respondí. «Todo está correcto». «¿Cómo que correcto? Soy tu esposa. Es nuestro dinero». «Era nuestro dinero», recalqué despacio, «cuando todavía éramos un equipo. Ahora financiaste mi ruina y tu amante vive a costa mía. Él está enfermo, Héctor. Necesita descansar. No seas cruel». «Crueldad», repetí, «es echar veneno en la copa de un hombre y luego fingir que lo amas. Esto, Teresa, es simple justicia económica». Del otro lado hubo silencio. Luego oí su llanto, seguido de un forcejeo. Otra voz tomó el teléfono. «¿Crees que ganaste, viejo idiota?» Era Mauricio, su tono lleno de veneno. ¿Piensas que puedes dejarme sin un centavo?» «Ya lo hice», le contesté. «Disfruta del desayuno del hospital». «Escucha bien», dijo él bajando la voz. «Si no desbloqueas las cuentas antes del mediodía, vas a perder más que dinero». «¿Eso es una amenaza?» «Llámalo recordatorio», bufó. «No eres tan intocable como crees. ¿Recuerdas el sótano?» Mi corazón dio un salto. «No sé de qué hablas». «Oh, sí que sabes», continuó con una risa amarga. «Encontré los archivos del caso Falcón, año 1998. El hijo de un narco con un tiro en la cabeza. Dijiste a la policía que fue una caída. Falsificaste el informe. Tengo las fotos, las notas, todo». El mundo pareció detenerse. «Eso fue hace más de 20 años», susurré. «Y no hay prescripción para el escándalo», se burló. «Imagínate los titulares. El gran doctor Ramírez, cómplice de criminales. Si no me transfieres 5 millones antes de las 12, mañana lo sabe toda la prensa. ¿Me estás chantajeando?» «Lo llamo negociación», respondió con cinismo. 4 horas, viejo. Tic-tac. La línea se cortó. Ramiro me observó en silencio. «¿Es cierto?», preguntó al fin. No podía mentirle. «Sí», suspiré. Una noche trajeron al hijo de un hombre muy peligroso con una bala en el cráneo. Tenía a su gente apuntando a mi familia. Dije que fue un accidente para protegerlos. Y ahora ese bastardo usa eso para hundirte», resumió. Asentí. «No pienso pagarle, Ramiro». «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó. Me puse de pie tomando mi maletín. «Voy a hacer una visita domiciliaria». «¿A dónde?». «Al hospital». Lo miré con una sonrisa helada. Mauricio cree que descubrió un esqueleto. No sabe que acaba de despertar a un dragón. Bajé al garaje. Aún conservaba un viejo teléfono de prepago guardado para emergencias. Lo encendí y marqué un número no usaba desde hacía más de 20 años. Una voz grave respondió. «¿Quién habla?». «Soy el doctor Ramírez». Silencio. Luego la voz cambió. «Doctor, hace una vida que no sabía de usted. ¿Todo bien?». «No, Dante, no está bien». Hablé con tono firme. «Alguien encontró los archivos del caso Falcón. Está usándolos contra mí». «¿Nombre?», preguntó con voz fría. «Mauricio Díaz, Hospital Central, habitación 402. Hubo una pausa larga. «Considérelo resuelto, doctor. Nadie toca al hombre que me salvó la vida». Colgué despacio. Miré mi reflejo en el parabrisas. El rostro de un anciano cansado me devolvía la mirada, pero en los ojos quedaba fuego. Mauricio quería jugar a gángster. Iba a aprender que hay niveles en ese juego que él ni imaginaba. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré un sobre blanco pegado en la puerta principal. No tenía remitente. Lo abrí allí mismo. Era una notificación judicial. Audiencia urgente para determinar incapacidad mental del señor Héctor Ramírez. Solicitantes: Teresa Ramírez
y Mauricio Díaz. La audiencia era al día siguiente, a las 9 de la mañana. Me quedé inmóvil, leyendo esas líneas una y otra vez. Querían declararme loco para quedarse con todo. Si el 1700 juez les daba la razón, perdería mis bienes, mis derechos y hasta el control de mi propia vida. Miré el reloj. Medianoche. Tenía 9 horas para preparar la operación más importante de mi carrera. No con bisturí, sino con palabras, pruebas y verdad. Encendí la lámpara del escritorio. Saqué las muestras de sangre, el sobre del veneno, las copias de la caja fuerte y el audio de la llamada que había grabado. Todo eso era mi instrumental quirúrgico. «Vamos a operar, Mauricio», murmuré para mí mismo. Y esta vez, el paciente no se va a levantar. El amanecer me encontró todavía frente al escritorio, con los documentos extendidos como un campo de batalla. No había dormido ni un minuto, pero no sentía cansancio. Lo que venía no era una simple audiencia, era mi juicio final, el intento de enterrarme en vida bajo la etiqueta de incapaz. Si perdía, no solo me quitarían el dinero, me arrebatarían la libertad, la dignidad y el control de todo lo que había construido durante 40 años. A las 9 en punto, crucé la puerta del juzgado. El aire ahí dentro tenía ese olor agrio a papel viejo y desinfectante barato. La sala era pequeña, con paredes de madera brillante y luz blanca, cayendo desde el techo. Me senté solo en la mesa del demandado. Frente a mí el espectáculo ya estaba montado. Mauricio, con cuello ortopédico y en silla de ruedas, fingiendo fragilidad. Camila, a su lado, con un pañuelo entre las manos y expresión de dolor ensayado, y detrás de ellos Teresa con el rostro tenso, evitando mirarme. El abogado que los representaba era licenciado Cárdenas, un hombre de traje perfecto y sonrisa de tiburón. A su lado, un psiquiatra de apellido Arce, conocido por vender diagnósticos al mejor postor, sostenía una carpeta con gráficos y palabras que pretendían sonar científicas. Cuando la jueza entró, todos se pusieron de pie. Era una mujer de mediana edad, mirada severa, acostumbrada a resolver dramas familiares envueltos en apariencias. Tomó asiento y dio inicio a la audiencia. «Proceda, licenciado Cárdenas», ordenó. El abogado avanzó con una seguridad que solo da la mentira bien ensayada. Habló de mi supuesta decadencia mental, de mis estallidos de ira, de mi comportamiento errático. Dijo que en los últimos meses había mostrado paranoia y agresividad, que congelé las cuentas sin motivo, que acusé a mi yerno de intento de asesinato sin pruebas. Mientras hablaba, yo lo observaba sin mover un músculo. Había aprendido hace mucho que el silencio, bien usado, puede cortar más hondo que un grito. Después, Arce se levantó para dar su testimonio. Mostró unas láminas con imágenes de cerebros y explicó que yo sufría degeneración frontal y psicosis paranoide, que mis acciones recientes eran típicas de un hombre con un cuadro de demencia avanzada. Lo escuché con calma, analizando su discurso como si fuera una resonancia. No necesitaba ser neurólogo para notar que no tenía ni una sola prueba real. Cuando terminó, la jueza me miró. «Doctor Ramírez, ¿desea responder o tiene abogado que lo represente?» «Me represento a mí mismo, su señoría», respondí levantándome despacio. «Llevo 40 años tomando decisiones donde un error de 1 milímetro cuesta una vida. Puedo manejar esto». Me acerqué al estrado donde Arce todavía sostenía sus láminas. «Doctor Arce», dije con tono sereno, «usted ha declarado que padezco atrofia frontal, ¿correcto?» «Así es», respondió con voz altanera. Pidió una resonancia magnética, una tomografía, un examen cognitivo, algo que respalde su afirmación. No fue posible. Su familia no me permitió. Entonces basó su diagnóstico en observaciones de terceros. Lo interrumpí. Observaciones hechas por personas que ganarían 50 millones de pesos si yo fuera declarado incapaz. El murmullo recorrió la sala. El hombre tragó saliva. «Mi evaluación se fundamenta en su conducta reciente», balbuceó. «¿Y usted me había visto antes de hoy?», pregunté sin subir la voz. «No, pero
Entonces diagnosticas impaciente. Interesante método, dije con ironía. Dígame, doctor, ¿el conflicto de interés es un síntoma de demencia o de codicia? Cárdenas saltó de su asiento. Objeción, su señoría, está hostigando al testigo. Sostenida, dijo la jueza, aunque su tono ya no era tan firme como al inicio. Doctor Ramírez, limítese a los hechos. Perfecto, respondí. Aquí está un hecho. Hace 2 días asistí a un joven con un neumotórax en plena calle, improvisando una descompresión de urgencia mientras llegaba la ambulancia. El paciente vive. Dígame, doctor Arce, ¿eso suena a alguien con funciones mentales deterioradas? El supuesto experto guardó silencio. Me retiré del estrado y volví a mi asiento. La jueza me observaba con una mezcla de sorpresa y duda. Había ganado terreno, pero aún no era suficiente. Su señoría, dije sacando una memoria USB del bolsillo, quiero presentar una prueba que demuestra que mi acusación contra Mauricio Díaz no es producto de ninguna paranoia. Cárdenas levantó la voz. Objeción. No hemos sido informados de ninguna evidencia nueva. Es una audiencia preliminar, replicó la jueza. Quiero verla. La secretaria conectó el dispositivo al sistema. En la pantalla del juzgado apareció la imagen en blanco y negro de una cámara de seguridad. Había instalado esa cámara en mi balcón meses atrás, por precaución. La grabación mostraba con claridad a Mauricio en la fiesta, junto a la mesa de servicio mirando alrededor. Luego metía la mano en su bolsillo, sacaba un pequeño sobre y vaciaba un polvo blanco en una copa con mi nombre grabado. La sala quedó en silencio. Solo se escuchaba el sonido lejano del ventilador. Ahí está, dije señalando la pantalla. Ese es el dulce que mi yerno preparó para mí. Ese polvo no es azúcar ni stevia, es fentanilo. Eso, su señoría, es un intento de homicidio. Camila se tapó la boca. Teresa apretó el bolso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Mauricio bajó la mirada un segundo, pero Cárdenas reaccionó rápido. Lo que vemos, dijo con voz teatral, es a mi cliente poniendo un sobre de endulzante natural en el champán de su suegro. Nada ilegal. El doctor Ramírez interpreta lo que quiere ver. Endulzante, repetí con incredulidad. El champán era francés, de $300 la botella. Nadie le echa azúcar a eso. No es delito tener mal gusto, replicó el abogado con una sonrisa cínica. Además, usted manipuló la escena. Retiró objetos del cuerpo de mi cliente mientras fingía ayudarlo. Incluso admitió haber tenido esa copa en su poder. Cualquiera pudo contaminarla. Después, la jueza respiró hondo, mirando la pantalla una vez más. El video era claro, pero las palabras del abogado sembraban la duda. Yo sabía que ella estaba atrapada entre la lógica y la posibilidad. Doctor Ramírez, dijo finalmente, lo que muestra aquí es grave, pero el licenciado Cárdenas tiene razón en algo. El video no prueba la sustancia, y sus recientes decisiones financieras, como congelar los activos, pueden considerarse impulsivas. ¿Impulsivo es cortar el acceso a quien intentó asesinarme?, repliqué. Le repito, intervino la jueza con tono más severo, esto no es un juicio penal. Lo que debemos determinar hoy es si usted está en condiciones de manejar sus bienes. Tomó la pluma. A la luz de las pruebas y testimonios, me inclino a otorgar una tutela temporal por 30 días a favor del señor Mauricio Díaz. Mis entrañas se contrajeron. La sala parecía girar lentamente. Mauricio sonrió apenas y Teresa dejó escapar un suspiro de alivio. Su señoría, si firma esa orden, firma también mi sentencia de muerte, dije con voz firme. Ese hombre es beneficiario de una póliza de vida. Me matará en cuanto tenga el control. Basta, doctor, me interrumpió ella. Sus explosiones solo refuerzan el diagnóstico. Alzó el mazo, lista para sellar mi destino, cuando de pronto las puertas del juzgado se abrieron de golpe. El sonido fue tan fuerte que todos se giraron. En el umbral apareció una mujer destrozada. Tenía la cara hinchada, el labio partido y un ojo
completamente cerrado por un moretón. Cojeaba, y su abrigo estaba mal abrochado. Avanzó hasta el centro de la sala sosteniendo un celular con las manos temblorosas. «¡Protesto!», gritó con voz quebrada. «¡Protesto contra toda esta farsa!». Mauricio la miró con el terror de quien ve regresar a un muerto. «Sara», susurró perdiendo el color del rostro. Era su asistente, la misma mujer con la que lo había visto en fotos hace meses. La amante. «Cállate», rugió él intentando levantarse de la silla de ruedas. «Lárgate de aquí». La jueza golpeó con el mazo. «Silencio en la sala, dejen. Hable». Y la mujer habló. La sala entera se quedó muda. El silencio era tan denso que se podía escuchar el zumbido de las luces del techo. La mujer, temblorosa, respiraba con dificultad mientras se apoyaba en la baranda para no caer. Su rostro era un mapa de golpes, el pómulo morado, el labio partido, un ojo completamente cerrado. Su abrigo estaba manchado de sangre seca. «¿Quién es usted?», preguntó la jueza, desconcertada, aunque su tono se suavizó ante la evidente condición de la mujer. Ella no respondió de inmediato. Clavó su único ojo visible en Mauricio, que había quedado paralizado. Su cuerpo, que hacía minutos fingía debilidad en esa silla de ruedas, ahora estaba rígido como el acero. «Mi nombre es Sara Méndez», dijo al fin con la voz ronca. «Soy la asistente ejecutiva del señor Mauricio Díaz y su amante desde hace 2 años». Un murmullo recorrió la sala como una «Hola, sí». Camila se cubrió la boca, pálida como un fantasma. Teresa bajó la cabeza, hundiéndose en la vergüenza. Sara siguió hablando, respirando con dificultad. «Yo fui la mujer a la que él prometió casarse, a la que dijo que amaba. También fui la idiota que creyó en cada palabra». Mauricio se levantó, de golpe, olvidando su disfraz de inválido. «Miente», gritó. «Está loca, su señoría. Esa mujer me acosa». «Siéntese», tronó la jueza, golpeando el mazo con fuerza. «Cállese o lo saco de la sala esposado». Sara levantó el celular temblando. «Tengo pruebas, mensajes, audios, fotos, todo. Cárdenas». El abogado empezó a ponerse nervioso. «Su señoría, no podemos permitir pruebas no certificadas». «Permítanme decidir eso», dijo la jueza. Sara respiró hondo y señaló su rostro hinchado. «Esto me lo hizo él anoche, cuando intentó usar las tarjetas de crédito para comprar boletos a las Maldivas y todas fueron rechazadas. Dijo que el viejo había congelado las cuentas, que su plan se derrumbaba. Me culpó. Me golpeó hasta dejarme ciega de un ojo y antes de irse me dijo que hoy, aquí mismo, terminaría el trabajo». Mauricio se abalanzó hacia ella, pero 2 agentes se interpusieron. La silla de ruedas se volcó, revelando que podía caminar perfectamente. Su máscara de víctima se desmoronó ante todos. «¡Mentira!», vociferó desesperado. «¡No le crean!». Sara, con la voz temblorosa pero decidida, abrió el reproductor de su teléfono. «Escuchen esto». El sonido salió por los parlantes del juzgado, nítido y cruel. Era la voz de Mauricio, grabada con tono confiado, casi alegre. «Bebé, esto ya casi está. El viejo está a minutos de quedar vegetal. Le puse el polvo en la copa, solo 10 minutos más, y los 50 millones son nuestros. Haz las maletas. Nos vemos en el aeropuerto. Por fin me libro de mi frígida esposa y del fósil de su papá». El audio terminó y el silencio volvió, esta vez lleno de horror. La jueza se quedó inmóvil, con la pluma suspendida en el aire. Teresa apretó la boca, temblando, y Camila comenzó a llorar sin lágrimas, como si su cerebro aún intentara negar lo que había oído. Mauricio, ahora esposado por los guardias, pataleaba y maldecía, pero su voz ya no tenía fuerza. Su máscara se había roto por completo. «Su señoría», intervino Ramírez, mi voz firme pero sin soberbia. «Esa es la verdadera locura de esta sala. Yo no estaba paranoico. Estaba defendiendo mi vida». La jueza lo miró en silencio largo rato. Luego bajó la mirada y firmó con rapidez un nuevo documento. «La solicitud de incapacidad queda anulada.
Y el señor Mauricio Díaz queda detenido por intento de homicidio y fraude. Levantó la vista. Doctor Ramírez, lamento profundamente lo que ha tenido que pasar. El mazo cayó. El sonido fue como un disparo que cerró un capítulo entero. Camila se giró hacia mí, con el rostro bañado en lágrimas. Quiso decir algo, pero su cuerpo se tambaleó. «Papá», susurró, y luego cayó al suelo convulsionando violentamente. Todo ocurrió en 1900 segundos. Corrí hacia ella, mi instinto médico se impuso. Grité que apartaran las sillas, su cuerpo se arqueaba, golpeando el piso. La giré de lado y puse mi chaqueta bajo su cabeza para que no se lastimara. «Llamen a una ambulancia», grité. «Es una crisis epiléptica». Los policías y la jueza observaban paralizados. Teresa no se movía, como si el mundo se hubiera vuelto irreal. Después de lo que pareció una eternidad, la convulsión terminó. Camila respiraba agitada, pero viva. Me quedé arrodillado junto a ella, sosteniendo su mano. «Tranquila, hija», susurré. «Ya pasó. Estoy aquí». Los paramédicos entraron poco después y la llevaron en camilla. Yo lo seguí sin mirar atrás. No tenía nada más que decir en ese lugar. Horas más tarde, en el hospital, el monitor cardíaco marcaba un ritmo estable. Camila dormía, pálida, pero fuera de peligro. Yo estaba sentado a su lado, con la vista fija en su respiración. Cuando despertó, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá», dijo con voz quebrada. «Lo siento tanto. No sabía nada». Le apreté la mano. «Lo sé, hija. Él te manipuló. No tienes culpa de nada. Me hizo creer que tú me odiabas», susurró. «Me decía que querías quitarle todo, que eras un tirano. Yo le creí. Me hizo tenerte miedo». La escuché en silencio, sintiendo cómo el rencor se deshacía poco a poco, reemplazado por un dolor más profundo, ese que solo dejan las traiciones familiares. «Ya no tienes que tener miedo, Camila», dije. Todo terminó. Ella asintió, pero sus ojos seguían llenos de culpa. «Te prometo que voy a cambiar. No quiero volver a ser esa mujer que no ve, que no piensa». Le acaricié la frente. «Eres mi hija, y los cirujanos sabemos que las cicatrices son parte de la curación». Sonrió débilmente. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Pero esa paz duró poco. Afuera, en el pasillo, escuché pasos apresurados y voces alteradas. La puerta se abrió con violencia. Mauricio estaba ahí. No sé cómo había salido de custodia tan rápido, pero su aspecto era el de un animal acorralado. Tenía la camisa rota, el rostro descompuesto y los ojos inyectados de furia. «Todo esto es tu culpa, viejo», escupió. Camila gritó. Yo me levanté de golpe, poniéndome entre ellos. «No te vas a acercar a mi hija», dije con voz firme. «La policía viene en camino». Mauricio sonrió, una sonrisa vacía. «No, sí me voy antes, pero necesito dinero y un rehén». Sacó un cuchillo, de fruta que llevaba escondido en el bolsillo. La hoja temblaba entre sus dedos, pero su intención era clara. Me puse en guardia. «Estás acabado, Mauricio. Si haces algo más, no habrá cárcel que te salve». «Cállate», gritó. «No me dejes otra opción». Se lanzó hacia mí. El mundo se estrechó en un segundo, reducido al brillo del cuchillo que venía directo hacia mí. Mauricio avanzó como una fiera herida, sin control, con la respiración entrecortada y los ojos encendidos de desesperación. Su grito fue un rugido más de rabia que de valor. Yo no tuve tiempo de pensar, solo de actuar. Me hice a un lado instintivamente, pero la hoja rozó mi brazo, rasgando la manga de mi camisa y dejando una línea caliente de dolor en la piel. Camila gritó mi nombre. Mauricio giró, tambaleante, buscando otro ángulo, apuntando ahora hacia mi pecho. Yo retrocedí, calculando cada movimiento como si fuera una cirugía a vida o muerte. No podía dejar que se acercara a ella. «Mauricio, basta», grité intentando mantener la voz firme. «No tienes salida. Si das otro paso, te juro que no saldrás caminando de aquí». Pero ya no escuchaba razones. La locura lo había consumido. Dio otro salto hacia mí,
Y en ese momento mi mirada se posó en la mesita rodante junto a la cama. Encima había una bandeja de acero con una jarra de agua y un recipiente de vidrio. Fue puro reflejo. La tomé con ambas manos y cuando se abalanzó de nuevo, avancé en su dirección y descargué la bandeja con todas mis fuerzas. No lo apunté al pecho ni al rostro, apunté a la garganta. El golpe sonó seco, un crujido sordo que me recordó a un hueso fracturándose. La bandeja cayó al suelo con estrépito. Mauricio se llevó las manos al cuello, con los ojos desorbitados, intentando respirar. No podía. Soltó el cuchillo, cayó de rodillas, ahogándose en silencio. El aire se llenó del olor metálico de la sangre y del pitido insistente del monitor de Camila, que marcaba su aceleración cardíaca. Yo di un paso atrás, respirando con dificultad. Miré mi brazo herido. Sangraba, pero era superficial. Mauricio, en cambio, se retorcía en el suelo, las venas del cuello saltadas, el rostro tornándose morado. No podía hablar ni gritar. Intentó arrastrarse hacia mí, pero su cuerpo ya no respondía. Camila lloraba, con las manos en la boca, incapaz de procesar lo que veía. «Papá», balbuceó. «Está muriendo». «No», dije, apretando los dientes. «Ya murió hace mucho, solo que su cuerpo todavía no se ha enterado». En ese momento, golpes secos sacudieron la puerta. Las voces de los guardias resonaron desde afuera. «Doctor Ramírez, abra la puerta». Miré hacia el pomo. Mauricio, en su caída, había empujado una silla contra la manija, trabándola. Fui hasta allí, la retiré con esfuerzo, y en cuanto lo hice, la puerta se abrió de golpe. Entraron 2 policías y un guardia del hospital. La escena se congeló por un instante. Mauricio en el suelo, sujetándose la garganta. Yo de pie, con la camisa ensangrentada y la respiración entrecortada. Camila sollozando al borde de la cama. «Pidan una camilla», gritó uno de los enfermeros. «Está armado», respondió otro señalando el cuchillo en el suelo. «Ya no», dije dejándome caer sobre una silla. «El arma está neutralizada». Sentí el mareo del cansancio acumulado, el dolor en el costado, la adrenalina que por fin se drenaba. Un enfermero se acercó a mí con gasas, mientras otros intentaban atender a Mauricio, que aún se debatía sin aire. Lo subieron a una camilla. Intentaron entubarlo, pero su laringe estaba destrozada. Apenas emitía un gemido gutural. Me miró una última vez, los ojos llenos de odio, de miedo y de comprensión. Ese era su final. «Está detenido», dijo el policía mientras le colocaba las esposas. Lo sacaron de la habitación entre un desfile de personal médico y oficiales. Camila se abalanzó hacia mí, presionando con una toalla mi herida. «Papá, no te duermas, por favor», susurró con voz temblorosa. «No te vayas». Le sonreí débilmente. «Tranquila, hija. Solo es un rasguño. Nada que no haya visto antes». Minutos después, cuando todo se calmó, me recosté en la camilla mientras me limpiaban la sangre. Mi mente no dejaba de repasar los últimos minutos, cada movimiento, cada palabra. No sentía orgullo ni alivio, solo un cansancio profundo. Horas después, ya con el brazo vendado, la policía me tomó declaración. Conté todo con precisión quirúrgica, sin adornos ni dramatismos. Ellos anotaban, asintiendo. Uno de ellos me miró con respeto. «Parece que le salvó la vida a su hija, doctor». «Era mi deber», respondí, «y también mi última operación». Esa noche, mientras Camila dormía sedada, me senté en la habitación contigua, observando por la ventana las luces del hospital parpadear. A mi lado, sobre una mesa, había una taza de café frío y un sobre con mis documentos manchados de sangre. No sentía victoria. Mauricio estaba vivo por puro milagro, pero su destino estaba sellado. Intento de asesinato, secuestro, agresión con arma blanca. No saldría nunca de prisión. Sin embargo, dentro de mí había una sombra que no se disipaba. Había ganado, sí, pero a un costo inmenso. Poco después, Lucio, mi abogado y viejo amigo, llegó al hospital. Entró con paso rápido y expresión seria.
¿Estás bien?, preguntó mirando la venda. He estado peor, dije con una sonrisa cansada. Se sentó frente a mí y sacó unos papeles. Acaban de confirmar la detención formal de Mauricio Díaz. Y hay algo más. Bajó la voz. El penal informó que no llegó a la enfermería. Murió de un paro respiratorio minutos después de ingresar. No dije nada durante unos segundos. Miré la ventana, las luces lejanas, la ciudad respirando sin mí. ¿Paro respiratorio?, repetí con calma. Lucio asintió. Sí, oficialmente un accidente. Nadie vio nada. Sabía lo que significaba. Dante había cumplido su palabra. Entonces el tumor fue extirpado por completo, murmuré. Lucio me miró largo rato, intentando leerme. ¿Te sientes culpable? No, respondí, despacio. Solo es vacío. Hay operaciones que uno puede cerrar con una sutura, pero esta no. Me levanté y miré el pasillo donde dormía mi hija. El paciente sobrevivió, dije al fin. Eso es lo único que importa. Salí del hospital al amanecer. El aire fresco olía a lluvia y limpieza. Por primera vez en meses respiré sin miedo. El enemigo ya no estaba, pero sabía que las cicatrices que dejó en nosotros no desaparecerían nunca. El sol empezaba a salir cuando subí al coche. En el espejo retrovisor vi mi reflejo, un hombre viejo, con una venda en el brazo y ojeras profundas, pero con la mirada más viva que nunca. Encendí el motor y sonreí apenas. La operación terminó, susurré. Ahora empieza la recuperación. Pasaron 2 días desde aquel enfrentamiento en el hospital. Las noticias corrieron como fuego en hojarasca. Empresario muere en custodia tras intento de homicidio. Los periódicos lo pintaban como una tragedia absurda, un drama familiar de dinero y traición. Nadie fuera del círculo cercano sabía la verdad completa, y así quería dejarlo. La justicia ya había hecho su parte, y yo había hecho la mía. Pero dentro de mí quedaba una sensación que no podía explicar. No era alivio, tampoco tristeza, sino un cansancio de alma, ese que te deja la guerra cuando terminas ganando, pero pierdes demasiado en el proceso. Camila seguía hospitalizada unos días más. Sus convulsiones fueron producto del trauma, eso dijeron los médicos. Yo sabía que había sido más que eso. El cuerpo, veces colapsa cuando la mente ya no soporta tanta carga. La visitaba todos los días, y aunque ya estaba fuera de peligro, su mirada tenía una nueva madurez. Había envejecido por dentro, igual que yo. Cuando al fin le dieron el alta, me pidió quedarse en casa conmigo, pero le dije que no. No era por rechazo, sino porque necesitábamos espacio para sanar. Le conseguí un pequeño departamento amueblado cerca de su antiguo trabajo. Quiero que empieces de nuevo, Camila, que te ganes cada cosa por ti misma, le dije al firmar el contrato. Ella asintió, sin discutir. No quiero más atajos, papá, no. Quiero depender de nadie nunca más. Esa frase, tan simple, fue el primer paso de su recuperación. Una semana después, regresé a la mansión. No por nostalgia, sino porque necesitaba cerrar el círculo. El lugar seguía igual, silencioso, ordenado, pero muerto. Los retratos familiares parecían mirarme desde las paredes como fantasmas de una vida que ya no existía. Las sombras del pasillo parecían susurrar recuerdos, y por primera vez entendí que aquella casa nunca fue un hogar, solo una vitrina de apariencias. Subí las escaleras hacia el dormitorio principal. En la entrada, parada como una estatua, estaba Teresa. Había adelgazado y su rostro parecía tallado en piedra. Llevaba el mismo abrigo de aquella noche, arrugado, como si no hubiera dormido desde entonces. Nos miramos en silencio largo rato. Fui yo quien habló primero. No pensé que seguirías aquí. No tengo a dónde ir, respondió con voz ronca. Todo se vino abajo, Héctor, todo. Era cuestión de tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dio un paso hacia mí. Yo no sabía, balbuceó. No sabía hasta dónde llegaba. Pensé que era diferente. Solté una risa amarga. No sabías porque no quisiste saber. Cerraste los ojos para seguir viviendo la fantasía.
Ella bajó la cabeza. Tienes razón, pero dime, ¿no hay manera de empezar de nuevo? La miré en silencio. Quise recordar a la mujer que fue mi compañera durante 40 años, la madre de mi hija, la amiga de mis años difíciles. Pero lo que tenía enfrente era una extraña, una sombra de lo que alguna vez amé. No, Teresa, ya no hay regreso. El daño está hecho. ¿Y qué va a hacer de mí?, preguntó con un hilo de voz. No tengo nada, ni dinero, ni casa. Todo lo perdí. Lo perdiste cuando lo pusiste en manos del hombre que intentó matarme, le respondí con calma. Y no me pidas que lo repare. Se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. Por un instante sentí el impulso de consolarla, pero lo reprimí. Ya no podía ser su refugio. Su llanto era parte del precio. El banco embargará esta casa en unos días, añadí. Firmaste una segunda hipoteca para financiar sus mentiras. Ella me miró horrorizada. Dijo que era una inversión segura, y tú le creíste, dije simplemente. Se acabó, Teresa. Tienes que aprender a sobrevivir sin que nadie te rescate. Me di la vuelta, dispuesto a marcharme. Ella me tomó del brazo, temblando. Por favor, Héctor, susurró. No por mí, por los años, por lo que fuimos. Ayúdame a levantarme. La miré un segundo largo, y por un instante creí ver a la mujer que conocí, la que me acompañó cuando no teníamos nada, pero ese reflejo se desvaneció rápido. No puedo ayudarte, Teresa, dije al fin. Hay heridas que solo sanan cuando uno aprende a vivir con la cicatriz. Solté su mano y bajé las escaleras. Cada paso resonó como una despedida. Afuera, el aire olía a lluvia, y por primera vez en mucho tiempo sentí que respiraba libre. Esa misma tarde vendí la mansión. Llamé a una agencia especializada en ventas rápidas y discretas. No pedí el mejor precio, solo un cierre inmediato. Quería que ese lugar dejara de existir en mi vida. En menos de una semana, el trato se concretó. Me quedé solo con lo esencial. Algunos libros, un par de trajes, mi equipo médico y las fotografías que aún significaban algo. Con Nintonsen, ese dinero liquidé todas las deudas que Mauricio había dejado con prestamistas y personas peligrosas. No lo hice por compasión, sino por seguridad. No quería mirar por encima del hombro el resto de mi vida. Un viejo conocido, Dante, se encargó de esos pagos. Cuando me confirmó que todo estaba saldado, solo dijo una frase. Ahora su familia está a salvo. Por primera vez creí en esas palabras. Me mudé a un pequeño departamento frente al puerto. Nada de lujos, nada de sirvientes. Solo yo, el sonido del mar y mis pensamientos. Las noches eran frías, pero limpias, sin el peso de la desconfianza ni los ecos de una casa llena de mentiras. Camila me visitaba cada domingo. Traía café y alguna historia de su trabajo en el hospital. Había retomado sus estudios de enfermería y estaba decidida a graduarse. La veía más fuerte, más viva. A veces se quedaba callada mirando el horizonte y en su mirada notaba la tristeza de quien ha perdido demasiado pronto, pero también la firmeza de quien sobrevivió. «Papá», me dijo una tarde mientras el sol caía detrás de los barcos, «creo que ya entiendo lo que me enseñaste». «¿Qué cosa?» «Que la familia no es quien te da todo, sino quien te enseña a caminar solo». Sonreí. Esa es la única herencia que vale la pena dejar. Ella me abrazó, y por primera vez desde que todo comenzó, sentí que la guerra había valido la pena. Pero no todo estaba cerrado. Aún quedaba una última verdad escondida, una que me esperaba con el mismo peso de una herida mal curada. Lucio me llamó un viernes por la noche y me pidió vernos en su oficina. Su tono era extraño, más grave de lo normal. «Héctor, encontré algo», me dijo al llegar. «Algo sobre Teresa». Me tendió un sobre. Dentro había un informe toxicológico a nombre de ella. Lo abrí con el corazón acelerado. Las líneas eran claras. Altos niveles de barbitúricos y escopolamina detectados en su organismo. «¿Qué significa esto?», pregunté. «Que no estaba del todo consciente», dijo Lucio. «Que Mauricio la drogó durante meses, tal vez años. La mantenía dócil, confundida, manipulable. No era solo engaño emocional, era químico.
Sentí un golpe en el pecho. Cerré los ojos. No justificaba lo que hizo, pero explicaba mucho. Su odio, su ceguera, su sumisión ciega. La estaba envenenando, murmuré. Lucio asintió. Literalmente. Miré el informe otra vez. Por primera vez en meses no sentí rabia, solo compasión. Teresa no solo había perdido la mente, se la habían robado. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Lucio. «Ayudarla a recuperar lo que quede», respondí. Salí de la oficina con el sobre en la mano. Afuera, el viento olía a sal y a esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, supe que la verdadera operación aún no había terminado. Esa misma noche, conduje hasta la antigua mansión ahora vacía, esperando encontrar a Teresa por última vez. La casa ya no me pertenecía, pero sabía que ella seguía ahí, resistiéndose a marcharse, como si quedarse en esas ruinas fuera una forma de castigarse. La lluvia caía con fuerza y las luces de los relámpagos iluminaban la fachada húmeda y descascarada. Toqué la puerta. Nadie respondió. La empujé y el chirrido de las bisagras rompió el silencio. El interior estaba cubierto de polvo, los muebles tapados con sábanas y un olor agrio flotando en el aire, mezcla de humedad y desolación. Caminé hasta la sala principal y allí la encontré, sentada en el sofá, encogida, con una manta sobre los hombros y la mirada perdida en la nada. En una mesita a su lado, una botella de vino vacía y varios frascos de medicamentos abiertos. «Sabía que vendrías», dijo sin mirarme. «No vine a juzgarte», respondí. «Vine a hablar». «No queda mucho que decir, Héctor. Ya sé quién era él, ya sé lo que hizo, y también sé que fui su cómplice». «Fuiste su víctima», corrigí. «No solo emocionalmente». Le mostré el sobre que traía en el bolsillo. Lo abrió con manos temblorosas, y cuando leyó el informe sus ojos se agrandaron. «¿Qué es esto?» «Tu análisis toxicológico. Tenías en la sangre barbitúricos y escopolamina. No eran vitaminas, Teresa. Mauricio te drogaba, poco a poco, para que no pensaras, para que firmaras lo que él quería». Sus labios temblaron. «¿Me drogaba?», repitió en un susurro. «Durante meses», dije con suavidad. «Tal vez más. Te mantenía dócil, confundida, sin fuerza para oponerte. Era parte de su plan». Ella se llevó las manos al rostro. Lloró, pero no con el llanto histérico de antes, sino con una tristeza profunda, casi muda, como si cada lágrima pesara años. «Yo lo defendí», murmuró entre sollozos. «Lo elegí por encima de ti. Creí que tú eras el monstruo». «No te culpo», respondí con sinceridad. «Cuando alguien manipula tu mente, no ves la trampa hasta que te ahogas en ella». Nos quedamos en silencio largo rato. Afuera la lluvia repicaba contra las ventanas. Ella levantó la vista. «¿Por qué viniste?», preguntó al fin. «¿A decirme, te lo dije?». Negué despacio. «Vine a ofrecerte ayuda. No porque aún te ame como antes, sino porque no puedo dejarte así. No después de saber que lo que hiciste no fue del todo tu decisión». «No merezco que me ayudes», susurró. «Tal vez no», dije, «pero no hago esto por ti, lo hago por mí. No quiero vivir con más odio». Ella se quebró otra vez, apoyando la cabeza entre las manos. «No sé cómo seguir, Héctor. Todo lo que creía tener se fue». «Empieza desde el suelo», le aconsejé. Ahí es donde aprendí a levantarme la primera vez. Le dejé una carpeta sobre la mesa. Dentro había los contactos de una clínica de rehabilitación y una cuenta bancaria con una suma suficiente para que pudiera empezar de nuevo lejos de la ciudad. «No es caridad», aclaré. «Considéralo una segunda oportunidad. No habrá tercera». Teresa asintió despacio. «Gracias», dijo con voz baja. «Y lo siento, Héctor. Lo siento de verdad». Salí sin responder. Afuera, la tormenta amainaba. Me quedé un momento bajo el porche, mirando cómo el agua caía desde el techo. Sabía que aquella sería la última vez que cruzaría esa puerta. Esa casa había sido mi templo y mi prisión, pero ahora era solo un cadáver de piedra. Volví a mi pequeño departamento junto al mar.
El sonido de las olas golpeando el muelle tenía algo de hipnótico. Esa noche no pude dormir. Me senté frente a la ventana observando el horizonte oscuro y pensé en todo lo que había pasado, los engaños, el miedo, las pérdidas. Me di cuenta de que la vida, al final, no se mide por lo que uno gana, sino por lo que logra soltar. Al día siguiente, recibí la visita de Lucio, mi abogado. Traía una carpeta y una sonrisa cansada. «Buenas noticias», me dijo. «El caso quedó oficialmente cerrado. No habrá más investigaciones ni juicios. Eres un hombre libre». Asentí sin mucha emoción. «¿Y Teresa?» «Ingresó a la clínica que recomendaste. Está en observación, pero los médicos dicen que tiene posibilidades de recuperarse. Si no recaen las adicciones, puede rehacer su vida». «Eso es lo que importa». Lucio se sirvió un café y se acomodó frente a mí. «¿Y tú qué harás ahora?», preguntó. Lo pensé unos segundos. «No lo sé. Tal vez volver a operar. O tal vez solo escribir. Hay historias que deben contarse, aunque duelan». Sonrió. «Si la escribes, será un éxito». «No lo hago por fama», respondí. «Lo hago para que alguien en algún lugar aprenda a reconocer el veneno antes de que sea tarde». Esa tarde caminé por el malecón. El cielo estaba despejado, el viento traía olor a sal y pan recién hecho de las cafeterías cercanas. Me crucé con familias, parejas, niños riendo. Todo parecía tan normal que dolía pensar cuánto puede esconderse detrás de una sonrisa. Me senté en una banca mirando el mar. Cerré los ojos y dejé que el viento me despeinara. En ese instante sentí algo que no había sentido en años. Paz verdadera. Ya no había enemigos, ni cuentas pendientes, ni fantasmas. Solo yo, el sonido de las olas y la certeza de haber sobrevivido. De pronto, escuché una voz suave a mi lado. «Disculpe, ¿es usted el doctor Ramírez?». Abrí los ojos. Una joven de unos 20 años me miraba con timidez. «Sí», respondí. «¿Nos conocemos?». «Mi madre es la enfermera que usted salvó aquella noche del tiroteo en el hospital», dijo. «Ella me pidió que lo buscara para darle las gracias». Me quedé sin palabras. Ese recuerdo era lejano, casi olvidado, pero escuchar que alguien seguía vivo por una decisión mía me hizo sonreír. «Dile a tu madre que el agradecido soy yo», le dije. «Gracias por recordarme por qué sigo aquí». La joven sonrió y se alejó entre la multitud. Me quedé mirando cómo desaparecía y entendí que, pese a todo, aún quedaban razones para seguir. Esa noche, al volver a casa, encendí una vieja grabadora que guardaba en el escritorio. «Nombre del archivo, operación final», dije en voz alta. «Paciente, Héctor Ramírez. Diagnóstico, trauma emocional severo. Tratamiento, perdón progresivo». Reí suavemente. Tal vez la medicina no estaba tan lejos de la vida. Ambas requieren precisión, paciencia y la capacidad de aceptar que a veces no se puede salvar a todos. Apagué la luz y me quedé mirando el reflejo de la luna en el mar. Por fin entendí que no era un hombre roto, sino un sobreviviente. Y eso, en mi edad, era más que suficiente. Los días empezaron a pasar con una calma extraña, casi irreal. Por primera vez en mi décadas no tenía quirófanos, juicios ni llamadas urgentes. Solo el mar, mi departamento modesto y un silencio que poco a poco dejó de dolerme. Me despertaba temprano, caminaba por el malecón, tomaba café en la misma banca frente al puerto y escribía notas sueltas en una libreta vieja. Era mi manera de ordenar el caos, de entenderme. Camila me visitaba cada domingo. Traía pan dulce y siempre la misma sonrisa cansada, pero sincera. Ella estaba volviendo a la vida. Trabajaba medio turno en el hospital, estudiaba por las noches, y aunque aún cargaba con las sombras de lo vivido, cada vez la veía más firme. Sus visitas eran el recordatorio de que algo valía la pena. Una tarde, mientras me contaba anécdotas de sus clases, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, con prefijo de la clínica donde estaba Teresa. Dudé unos segundos antes de contestar. «¿Doctor Ramírez?», dijo una voz femenina. «Habla la doctora Escalante»,
directora de la clínica Los Pinos. Le llamo para informarle que la señora Teresa Muñoz ha mostrado mejorías notables. Quisiera saber si podría visitarla esta semana. Miré a Camila, que seguía hablando sin sospechar. Sí, claro, respondí. Iré mañana por la tarde. Esa noche casi no dormí. No sabía qué iba a encontrar. Una mujer arrepentida, una extraña o un espectro del pasado. Pero debía hacerlo. No solo por ella, también por mí. La clínica quedaba en un cerro verde a las afueras de la ciudad, rodeada de pinos y silencio. Al llegar, el aire olía a humedad y a tierra recién lavada por la lluvia. Me recibió la doctora Escalante, una mujer de cabello canoso y mirada empática. Caminamos por un pasillo largo con puertas blancas a ambos lados, donde algunos pacientes paseaban despacio. Teresa está tranquila, me explicó. Pasó semanas difíciles al inicio, con síntomas de abstinencia y confusión, pero ha comenzado a recordar, a procesar. Asentí en silencio. Cuando llegamos a la habitación, ella me dejó solo. Teresa estaba sentada junto a la ventana, mirando el bosque. Llevaba una bata de algodón y el cabello suelto. Parecía más delgada, pero también más serena. Cuando volteó y me vio, no sonrió, solo asintió despacio. Sabía que vendrías, dijo con voz baja, sin rencor ni dramatismo. Me lo pidió la doctora, respondí. No, negó suavemente. Viniste porque no sabes cerrar las heridas sin verlas sangrar. Sonreí apenas. Quizás. Nos quedamos en silencio largo rato. Afuera, el viento movía las ramas de los pinos y el sonido era casi hipnótico. Finalmente, ella habló. He recordado cosas, fragmentos. No sé si por la terapia o porque el cuerpo empieza a soltar lo que la mente enterró. Recuerdo que él me daba pastillas para dormir y que me decía que eran naturales. Recuerdo firmar documentos, sentirme como flotando. Pero lo más horrible es recordar que te miraba con odio y no sabía por qué. No eras tú, le dije, era él, dentro de ti. Y aún así, fui yo quien te traicionó, susurró. Me acerqué un poco, apoyando las manos en el marco de la ventana. Teresa, ya no se trata de culpas. Lo que hiciste, lo que pasó, pertenece al pasado. Lo importante es lo que hagas ahora. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué harás tú con todo lo que queda? Miré el paisaje. Vivir, lo que quede de vida, pero vivirlo bien. Ella asintió con una tristeza tranquila. ¿Podrías perdonarme algún día? El perdón no es un papel que se firma, respondí. Es un proceso. Pero sí, creo que ya comencé. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Me extendió la mano. Dudé un segundo, luego la tomé. Su piel estaba fría, frágil, pero había algo nuevo en su mirada. Paz. Nos quedamos así en silencio hasta que la enfermera tocó la puerta para anunciar el fin de la visita. Antes de irme, Teresa me pidió algo inesperado. Quiero que vuelvas a operar. No por dinero ni por orgullo. Hazlo porque naciste para eso. Sonreí. Ya veremos. Temías. Regreso al puerto mientras conducía. La lluvia comenzó otra vez. Pero no era una lluvia triste. Tenía algo purificador. Abrí un poco la ventanilla y dejé que el aire húmedo me golpeara el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin el peso de un pasado encima. Esa noche, al llegar al departamento, encontré en el buzón un sobre sin remitente. Lo abrí y dentro había una carta escrita a mano. La letra era firme, elegante. No era de Teresa. Doctor Ramírez, sé que cumplí con mi parte. El tumor fue extirpado, como pidió. Pero también sé que, en este mundo, las deudas cambian de forma. Cuídese. No todos los fantasmas descansan cuando uno quiere. D. Era de Dante. Me quedé un largo rato mirando la carta. No había amenazas, pero sí una advertencia velada. Aquel hombre, al que había salvado hace más de 20 años, seguía moviéndose en la oscuridad, y ahora me recordaba que su lealtad tenía un precio. Guardé la carta en un cajón.
No podía borrar mi pasado, solo vigilarlo. Tal vez el infierno no se borra, solo se aprende a caminar entre sus brasas sin quemarse. Unos días después, recibí una llamada inesperada del director del Hospital Central. Doctor Ramírez, tenemos un caso que ningún neurocirujano quiere tomar. Un niño de 7 años con un tumor cerebral. Su madre pidió su nombre. Dice que usted le salvó la vida hace años. Sentí un nudo en la garganta. ¿Dónde está el paciente?, pregunté. En el quirófano 3, lo esperan si acepta. Miré mis manos, ya marcadas por el tiempo, pero aún firmes. No había pensado volver, pero algo en esa llamada me hizo entender que la vida me daba una segunda oportunidad. Voy para allá, respondí. Al entrar al quirófano, todo volvió a su lugar. El olor a desinfectante, el brillo de las lámparas, el sonido monótono del monitor cardíaco. Me coloqué la bata, la mascarilla y los guantes. Frente a mí el niño dormía bajo anestesia, rodeado de un equipo joven que me observaba con respeto y curiosidad. «Listo, doctor», dijo una enfermera. «Cuando quiera». Tomé el bisturí. El metal reflejaba la luz como un viejo amigo que regresa después de un largo viaje. «Incisión frontal derecha», ordené con voz firme. El silencio se hizo absoluto. Solo se escuchaba el sonido suave del respirador. En ese instante entendí que, a pesar de todo, seguía siendo cirujano. No por título ni por orgullo, sino porque sanar era lo único que sabía hacer sin destruirme. El bisturí bajó con precisión, y por primera vez en mucho tiempo mis manos no temblaron. El quirófano estaba en silencio absoluto. Solo el sonido constante del monitor cardíaco rompía el aire pesado que envolvía a todos. El niño sobre la mesa respiraba, con ayuda del ventilador. Su pequeño pecho subía y bajaba con un ritmo débil, casi frágil. Frente a mí, las luces blancas brillaban sobre la piel rasurada de su cabeza. Sostuve el bisturí con firmeza. Habían pasado meses desde mi última cirugía, pero mi cuerpo recordaba el ritual como si el tiempo no hubiera pasado. «Incisión frontal derecha», repetí, más para mí que para el equipo. La hoja cortó con precisión, abriendo paso a la piel y al tejido subyacente. La anestesista, una joven de voz serena, avisó: «Presión estable, doctor». Asentí sin hablar. Pedí la pinza de Adson, luego la sierra. El sonido metálico me atravesó los huesos, pero era familiar. Cada paso, cada movimiento, era una danza que conocía desde hacía años, una coreografía que había salvado tantas vidas como había visto perderse. El tumor aparecía en la pantalla, pequeño pero invasivo, una masa gris en el lóbulo temporal derecho. Observé los límites con cuidado. Era un caso complejo, pero no imposible. Sentí el pulso del niño en el monitor y recordé que en cada cirugía uno sostiene el mundo entero entre 2 dedos. «Sustancia gelatinosa, vascularizada», dije. «Aspirador». El ayudante acercó el instrumento y seguimos. El procedimiento en sincronía perfecta. Todo fluía. En momentos así el tiempo se disolvía. No existía pasado ni futuro. Solo ese instante en el que la vida pendía del filo de una hoja. Pero de pronto, algo cambió. El pitido del monitor se aceleró bruscamente. La enfermera exclamó: «Presión. Bajando, doctor». «Aumenta oxígeno, revisa saturación», ordené. La anestesista ajustó los controles, pero los números seguían cayendo. El corazón del niño se agitaba en la pantalla. Yo no aparté la vista del microscopio. Sabía lo que pasaba. El tumor sangraba desde una arteria profunda. Si no, actuaba en segundos, moriría. Cauterio bipolar rápido. El instrumento llegó a mis manos y en un movimiento firme sellé el punto de sangrado. El pitido volvió a estabilizarse lentamente. La anestesista suspiró aliviada. «Presión recuperándose», dijo. Yo asentí, pero mi respiración seguía tensa. Ese pequeño instante me había recordado por qué había dejado de operar. No por miedo al fracaso, sino al poder que conllevaba decidir quién vive y quién no. Continué. Minutos después, logré retirar por completo la masa tumoral. El monitor marcaba signos vitales estables. Cuando coloqué el último punto de sutura,
Sentí un temblor leve en las manos, no de inseguridad sino de emoción. Había vuelto a hacer lo que mejor sabía. Me quité los guantes, exhausto. El jefe de residentes se acercó con una sonrisa. Increíble, doctor. No pensé que alguien pudiera hacerlo tan limpio. No fue magia, respondí. Solo experiencia. Salí del quirófano y me lavé las manos bajo el agua fría. Las gotas caían sobre mis muñecas como si quisieran borrar la tensión acumulada. Me miré en el espejo. Las arrugas, las canas, las ojeras. Pero detrás de ese rostro cansado había algo que no veía desde hacía años, orgullo. Horas más tarde, ya de noche, estaba sentado en la sala de espera. El niño dormía en recuperación y su madre, una mujer joven, con el rostro demacrado por el miedo, se me acercó. ¿Mi hijo?, preguntó apenas respirando. Está bien, respondí con una sonrisa. El tumor fue retirado, por completo. Tendrá que hacer terapia, pero vivirá. Ella se cubrió el rostro llorando sin sonido y luego me abrazó. Gracias, doctor. No sé cómo agradecerle. Hágalo viviendo por él, dije suavemente. Asegúrese de que crezca sabiendo que todo sacrificio valió la pena. La mujer asintió entre lágrimas. Mientras se alejaba, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Quizás ese era el perdón que tanto había buscado, no hacia Teresa ni hacia Mauricio, sino hacia mí mismo. Caminé hasta el estacionamiento del hospital. El aire nocturno era fresco, cargado del aroma de jacarandas. Cuando iba a subir al coche, vi una figura apoyada en el muro del edificio. Era Lucio, mi amigo abogado. Te estuve buscando, dijo mientras se acercaba. Me alegra verte con bata otra vez. Solo era un caso, respondí sonriendo. Uno especial. Lucio asintió, pero su expresión cambió, tornándose grave. Héctor, tenemos un problema. ¿Qué pasa? Recibí un aviso anónimo esta tarde. Alguien está moviendo dinero desde tus antiguas cuentas bloqueadas. Montos grandes, transferencias en efectivo a un banco de Panamá. Me quedé helado. Imposible. Todo estaba cerrado. Eso creí, dijo Lucio, pero la persona que firmó las reactivaciones tenía acceso a tus viejos archivos notariales. ¿Quién?, pregunté. Lucio respiró hondo. Alguien con tu apellido. Mi mente trabajó más rápido que mis palabras. Camila, susurré. Él no respondió. Me extendió una carpeta con copias de las transacciones. Las miré incrédulo. Las firmas coincidían. Todo estaba hecho con la misma precisión con que yo habría operado un cerebro. No puede ser, dije. No haría algo así. No digo que sea culpable, explicó Lucio, pero alguien está usando su nombre o el tuyo. Lo que sí sé es que el dinero salió de México esta mañana. Miré hacia el cielo oscuro, intentando ordenar mis pensamientos. Durante meses había creído que el peligro había terminado, que mi vida al fin era mía. Pero ahí estaba otra vez, ese eco del pasado, recordándome que el veneno siempre deja residuos. ¿Podrías rastrear el destino de las transferencias?, pregunté. Ya estoy en eso, respondió, pero hay algo más. La carta que te dejó Dante, ¿qué hay con ella? Fue escrita en papel con membrete de una empresa que figura como receptora de esos fondos. Me quedé quieto. Todo encajaba. Dante, el favor que no pedí, el silencio conveniente tras la muerte de Mauricio. Entonces el fantasma volvió, murmuré. Lucio me miró con preocupación. Ten cuidado, Héctor, estos hombres no juegan limpio. Yo tampoco, respondí, guardando la carpeta bajo el brazo. Si Dante cree que puede usar mi nombre, va a descubrir que todavía sé operar, incluso en la oscuridad. Nos despedimos sin más palabras. Cuando subí al coche encendí el motor y me quedé mirando el reflejo de mi rostro en el parabrisas. La paz había durado poco, pero no me sorprendía. La vida rara vez da tregua a quienes conocen demasiados secretos. Mientras conducía por la avenida, desierta, recordé algo que solía decir a mis estudiantes. En toda cirugía hay una recaída. Lo importante no es evitarla,
sino saber cómo volver a abrir sin perder el pulso. Sabía lo que me esperaba. No un bisturí esta vez, sino un nuevo tipo de batalla. Y estaba listo. La noche era densa, el tipo de oscuridad que parece absorber el sonido. Conducía sin rumbo fijo, solo con la intuición de que debía encontrar respuestas antes de que el pasado volviera a devorarme. Las luces del puerto quedaban atrás mientras subía por la carretera costera. En la guantera, la carpeta con las transferencias parecía pesar más que una piedra. Cada documento, cada firma, era una sombra que amenazaba con hundirme otra vez en el abismo que creí haber dejado atrás. Me detuve en una gasolinera desierta. Saqué el teléfono y marqué el número de Lucio. Respondió con voz cansada. ¿Encontraste algo?, pregunté. Sí, dijo él. Las transferencias van a una empresa fachada en Panamá llamada Neural Dynamics, pero no es una empresa nueva. Su registro original pertenece a una red controlada por alguien que tú conoces. Dante. Exacto. Y no solo eso, continuó Lucio. Una de las cuentas usadas para enviar el dinero está a nombre de Camila. Me quedé en silencio. El zumbido de los neones sobre mi cabeza me hizo doler los oídos. ¿Crees que ella esté involucrada?, pregunté finalmente. No lo sé, Héctor. Tal vez la usaron, tal vez no. Pero hay un vuelo a Panamá a las 6 de la mañana a nombre de Camila Ramírez. Colgué sin despedirme. El corazón me martillaba el pecho. No podía esperar a las explicaciones. Si mi hija estaba en peligro, debía detenerla antes de que fuera demasiado tarde. El aeropuerto estaba casi vacío cuando llegué. Caminé entre la gente, buscando su rostro. La encontré cerca del mostrador de embarque, con una mochila pequeña y una chaqueta azul. Cuando me vio, se congeló. «Papá, ¿qué haces aquí?», dijo en voz baja como si temiera que alguien nos oyera. «Eso debería preguntarte yo», respondí. «¿Por qué hay un boleto a tu nombre rumbo a Panamá? ¿Por qué hay dinero moviéndose desde mis cuentas hacia allá?». Camila bajó la mirada. Sus manos temblaban. «No es lo que piensas». «Entonces, explícame». «Un hombre me contactó hace unas semanas», dijo rápido. «Dijo que trabajaba contigo hace años, que te debía favores y que podía ayudarme a saldar mis deudas del hospital. Yo le di mis datos. No pensé que fuera algo ilegal». «¿Te dijo su nombre?». «Dante». Sentí una corriente helada recorrerme la espalda. Dante la había usado como puente, una forma de cubrir sus rastros mientras lavaba dinero a través de mis antiguas cuentas. La había manipulado igual que Mauricio lo hizo con Teresa. «Camila, escúchame bien», dije con firmeza. «Ese hombre no es un amigo. Es peligroso. Si subes a ese avión no volverás». Ella me miró confundida, asustada. «¿Qué hago, papá?». «Vienes conmigo, ahora». Tomé su mano y la jalé hacia la salida. Pero en cuanto cruzamos el vestíbulo, un hombre alto, con traje gris, se interpuso en nuestro camino. No necesitaba presentación. Era Dante. Los años lo habían cambiado. Cabello corto, barba pulida, mirada dura. Su sonrisa era la misma de aquella noche en que lo salvé. «Doctor», saludó con tono suave. «Qué gusto verlo». «Deja a mi hija fuera de esto», le dije conteniendo la rabia. «No se altere, Héctor», respondió. «Solo vine a cobrar una deuda pendiente». «Te salvé la vida, Dante. No te debo nada». «Al contrario», dijo dando un paso al frente. «Tú me diste vida, y con ella vino una red de negocios que ahora sostiene a mucha gente. Pero hace poco moviste las piezas y rompiste el equilibrio. Cerraste cuentas, eliminaste contactos. Eso tiene un precio. ¿Y usaste a mi hija para pagarlo?». «No fue personal. Solo necesitaba un nombre limpio». Su sonrisa se ensanchó. «Pero ahora que te veo, podríamos arreglarlo de otra manera». Saqué del bolsillo la carta que me había dejado semanas atrás y la lancé al suelo frente a él. ¿Era esto parte del trato? ¿Una advertencia o una invitación? «Ambas», respondió con calma. «Tú elegiste ignorarla». Camila estaba paralizada. Yo di un paso adelante. «Si crees que voy a dejarte tocarla, te equivocas. Dante,
Suspiró como si realmente lamentara lo inevitable. «Eres igual que antes, doctor, siempre dispuesto a salvar vidas, aunque sea la tuya la que termines perdiendo». Todo ocurrió en segundos. Metió la mano en el saco y vi el brillo metálico de un arma. Me lancé sobre Camila empujándola detrás de una columna mientras un disparo retumbaba en el aire. El vidrio de la entrada se hizo trizas. Gritos, caos, gente corriendo. Sentí un ardor en el brazo, pero seguí de pie. Busqué con la mirada a Dante, que retrocedía hacia una de las salidas. Corrí tras él, esquivando a los guardias. Mis pasos resonaban en el piso pulido del pasillo. Lo alcancé cerca de un pasillo de servicio. «¡Basta, Dante!», grité. Él se giró con la pistola en la mano. «No puedes ganar, Héctor. Esto ya está hecho. Tal vez, pero no vas a usar a mi hija». Me abalancé sobre él. La pistola se disparó otra vez. El sonido rebotó entre las paredes. Luchamos, forcejeando. Su mano era fuerte, pero la mía conocía la precisión del bisturí. Un movimiento rápido, un giro de muñeca, y el arma cayó al suelo. En el forcejeo, Dante tropezó y cayó contra una baranda. Un crujido seco. La estructura cedió y su cuerpo desapareció entre los pisos inferiores. El silencio que siguió fue brutal. Corrí hacia el borde. Dante yacía inmóvil sobre el suelo de mármol. Gente gritaba, alguien llamaba a seguridad. Camila llegó segundos después, llorando. «Papá, ¿estás bien?», asentí, aunque la sangre goteaba de mi brazo. Ya terminó. Horas después, en la estación de policía, declaramos todo. Las cámaras del aeropuerto habían registrado el ataque, y mi defensa fue clara. Dante había muerto instantáneamente. Su red fue desmantelada en cuestión de días. Las cuentas se congelaron. Los nombres salieron a la luz. Cuando al fin pude volver a casa, el amanecer teñía el mar de dorado. Camila dormía en el sofá, exhausta. La cubrí con una manta y me quedé mirando el horizonte. Todo había terminado. De verdad esta vez. Los muertos del pasado, los fantasmas, los enemigos, todos estaban bajo tierra. Serví una copa de vino y salí al balcón. El aire era fresco, limpio. Pensé en Teresa, en Lucio, en todos los que habían sido piezas de este tablero cruel, y en mí, el hombre que sobrevivió a su propia destrucción. Alcé la copa hacia el sol naciente. «Por las segundas oportunidades», murmuré. «Por los que aprendimos a sobrevivir sin anestesia». Bebí un trago. El vino tenía un sabor simple, sin engaños. Abajo, las olas rompían contra las rocas con la fuerza del renacer. Encendí la grabadora del escritorio y hablé una última vez. Caso cerrado. El paciente sobrevivió. El cirujano también. Fin del informe. La apagué. El mar siguió, rugiendo, eterno, como si aplaudiera en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que todo, incluso el dolor, había valido la pena. Fin.